verdadera y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, pues comienza nuestro tiempo de estudio de la palabra, estudio de la escuela sabática. Ya sabéis, es genial tener la oportunidad de ahondar en lo que el librito de escuela sabática cada trimestre y cada semana nos presenta. El título de la lección de esta semana es un poco así, un momento del destino, ¿sabéis? Esta semana, el jueves, mi mamá tropezó y se cayó. Se dio un golpe en la muñeca que no se la cobró de milagro. Tiene, por ser de 85 años, un derrame muy gordo, también en la cara. Y mi mamá, ¿pero cómo has tropezado? Y me dice, porque tenía que pasar. A veces eso de que el destino está como muy enraizado en la forma de interpretar las cosas que nos suceden en la vida. Sería mi sino, sería lo que me tenía que pasar, ¿no? Así que no, yo quiero que pensemos en que vamos a lomos de un caballo, que llevamos las riendas y que nosotros, si giramos a la izquierda, gira a la izquierda el caballo, si giramos a la derecha, gira a la derecha, y si hacemos el caballo se para. Y no caemos a ese precipicio que nos hubiera quitado la vida. Así que nos va a dar para mucho este tiempo, no lo perdáis. Y ahora sí, Juan Luis nos introduce en él con la Escuela Sabática Light y después abordaremos el estudio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mariana Hirschman, una joven checoslovaca educada por su madre en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue escogida para estudiar en una de las escuelas especiales de Hitler en la ciudad de Praga. Al llegar allí, la ideología nazi la inundó por todas partes, en las aulas, en los dormitorios, en las paredes, en los libros y en todas las personas que la rodeaban, a tal punto que en poco tiempo se unió al movimiento de la juventud hitleriana. Convirtió a Hitler en su Dios, creyó todo lo que todos creían. ¿Cómo podía estar equivocada tanta gente? ¿Cómo podía ser el Hijo de Dios, un judío llamado Jesús? Renunció a su fe en Dios y su palabra. Pero, ¿qué pasó al final de la guerra? Hitler y los nazis fueron derrotados. Tuvo que haberse decepcionado por completo. Así fue. Cuando fue obligada a huir de Praga y se enteró de que su idolatrado Hitler se había suicidado, descubrió que había creído en una mentira. Dios, en su misericordia, la protegió, le guardó la vida y le mostró nuevamente las verdades de la Biblia. Ahora, Mariana tenía que tomar una decisión: continuar su vida lejos de Dios y su palabra o abrazar nuevamente la fe cristiana. El conflicto entre Cristo y Satanás, que es la verdadera guerra de las galaxias, también está llegando a su fin. Y pronto llegará el día en que cada ser humano del planeta tendrá que tomar su decisión final a favor o en contra de Jesús. Por eso, Escuela Sabática Light presenta la serie 3 mensajes cósmicos. Lección 2, un momento del destino. Así como Mariana fue inundada con mensajes errados que parecían verdades, el diablo también ha inundado al mundo con un montón de mentiras que para muchos suenan muy bonitas y atractivas. Aborto, ideología de género, espiritismo, idolatría, falso día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Como decíamos en la lección anterior, es hora de sintonizar la emisora correcta. El mensaje del Apocalipsis nos urge a salir del error y tomar una decisión. ¿Por qué? Porque muy pronto se cumplirán las palabras de Jesús en Mateo 24:14. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso que dijo Jesús fue lo mismo que se le mostró a Juan en el Apocalipsis. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Lo notan? El Evangelio será predicado en todos los rincones del planeta.
Apocalipsis 14 es el llamado final de Jesús al mundo. Allí están incluidos los mensajes de los 3 ángeles. Pero antes de darle play a esos 3 mensajes cósmicos, adelantaremos la serie a los versículos 14 y 15 para ver lo que ocurre después de esos mensajes y entender lo urgente del llamado. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué es importante tomar una decisión por Cristo hoy y ponernos del lado correcto de la batalla? En primer lugar, porque Cristo viene. Sintonicemos bien la emisora y escuchemos al profeta Juan describiendo lo que se le mostró en visión en la isla de Patmos. Miré, y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Había visto ya Juan una escena parecida? ¡Claro! Cuando Jesús ascendió al cielo. Los discípulos lo vieron irse entre las nubes. Correcto. Y Juan nunca olvidó las palabras de los ángeles que aparecieron justo en ese instante. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Indudablemente, la escena era familiar para Juan. Tan familiar que usó el término Hijo del Hombre para referirse a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús usó el término Hijo del Hombre para referirse a sí mismo durante todo su ministerio. Aparece 82 veces en los evangelios. Era uno de sus títulos favoritos. Lo usó como una expresión de cariño para identificarse con nosotros, pero de una manera especial lo usaba para referirse a su segunda venida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo notan? Jesús lo anunció y Juan lo confirmó en el Apocalipsis. El regreso de Jesús, el Hijo del Hombre, es inminente. Nos urge tomar una decisión en este momento culminante del conflicto cósmico entre el bien y el mal. En segundo lugar, porque viene vencedor. Escuchemos cómo describe Juan en Apocalipsis 14:14 a ese Hijo del Hombre que viene entre las nubes. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. El hecho de ver a Jesús venir con una corona no es casualidad. ¿Lo había visto Juan antes con una corona? Sí, el día de la crucifixión. Pero esa era una corona de espina. Correcto. Cuando todos los discípulos habían huido, Juan fue el único que se mantuvo cerca de Cristo hasta el final. Él lo vio humillado con esa corona de espinas, pero ahora, en su visión del Apocalipsis, lo ve con una corona de oro. La palabra para corona en griego es estéfanos, es la corona de un vencedor. Cuando un atleta ganaba un certamen importante, se le daba un estéfanos, una corona de honor, de gloria, de victoria. Seguramente, Juan recordó otra ocasión en la que Jesús se refirió a sí mismo como Hijo del Hombre, prometiendo que volvería victorioso. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En este conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, la victoria está garantizada para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Nos urge decidir, estar en el bando ganador, y la decisión debe ser hoy, antes del final de la guerra. Y en tercer lugar, porque traerá juicio. ¿Y qué decir de la hoz afilada que vio Juan en la mano del Hijo del Hombre? Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: «Mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura». Ok, no nos confundamos. Este ángel no es uno de los que anuncian los 3 mensajes cósmicos. De hecho, en Apocalipsis 14, 6 al 20, aparecen 6 ángeles. Los 3 primeros son los anunciadores, los de los 3 mensajes cósmicos que aún no hemos visto. Los 3 últimos son los ejecutores, los que ejecutan los juicios anunciados por los 3 primeros. Como dimos intencionalmente un salto en el capítulo para entender la urgencia del último llamado de Dios al mundo, a quien vemos en escena aquí es al 4.º ángel de Apocalipsis 14.
¿Y qué le gritó este ángel al Hijo del Hombre? Que la cosecha ya estaba madura. Y que ya era tiempo de cegar. Correcto. Es como si el ángel le dijera a Jesús: tus hijos están listos, la semilla que sembraste en ellos dio frutos de salvación, crecieron en la fe, decidieron por ti, ve a buscarlos y tráelos a casa. Pero luego Juan ve un quinto ángel que también tenía una hoz afilada, y un sexto ángel que le grita al quinto, al que tenía la hoz en la mano: Mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Lo notan? Juan está viendo dos cosechas. Por un lado, la cosecha de Dios, los que decidieron por él. Y por otro lado, la sangrienta cosecha de las uvas perdidas, los que decidieron por el diablo. ¿Cómo se llama esto? Juicio. A pocos les gusta esta palabra, pero lo que sucede acá no es otra cosa que un juicio. Ya el profeta Daniel había hablado de un juicio en el Antiguo Testamento. Vio tronos, libros, al anciano de días. ¿Y qué título usó para referirse a Jesús? Hijo del Hombre. ¿Les parece casualidad? Por supuesto que no lo es. De hecho, el mismo Jesús volvió a usar este título para describir ese juicio de dos cosechas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Mariana aún tuvo oportunidad de decidir por Cristo, y lo hizo. Pero finalizado el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, ya no habrá posibilidad de elegir. De hecho, previo a la segunda venida se dirá: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. La suerte estará echada. Por eso el día para elegir es hoy. ¿Qué más necesitas que haga Cristo por ti? Ya fue a la cruz, te ha cuidado y te ha sustentado hasta hoy. Nunca ha dejado de llamar a la puerta de tu corazón. ¿Le abrirás? ¿Decidirás por él? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Muchas gracias, Juan Luis. Pues estamos de vuelta. Vamos a comenzar a abordar, después de este repaso así tan pedagógico, ¿no?, de la Escuela Sabática Light. Y yo quiero introducirla con una lección, el estudio y meditación de la lección, con una frase que trae la lección del sábado. Está al final y dice que las decisiones que tomemos ahora sin duda afectarán las decisiones que tomaremos en la crisis final que tenemos por delante. Ahora es el tiempo de prepararse. Pensar en Apocalipsis es pensar en el momento de la crisis final, ¿no? Así que en todo este contexto, pues lo que suceda allá es lo que decidamos hoy, que esa es la clave, yo creo, del estudio de la lección de hoy. Pues vamos a abordarlo y paso la palabra a Esther, que es la que está ahí por Zoom, y que nos diga qué destacarías así como un pensamiento principal para empezar el estudio de la lección. Sabes, yo tenía muchas ganas, lo comentábamos hace pocos días, ¿verdad?, de cambiar a un tema feliz, y a un tema ilusionante. Y la verdad es que a medida que vayamos avanzando en este estudio, ¿verdad?, yo creo que nos vamos a ir ilusionando más si ya no lo estamos. ¿Sabes? Para mí, básicamente, es un mensaje tranquilizador. Ha sido una lección muy tranquilizadora. Creo que nos hace falta esa tranquilidad, esa seguridad, ¿no?, ese sosiego que nos da esto. Y también lo hemos comentado en el principio del trimestre. Tendríamos que, a lo mejor, de nuevo volver a reconciliarnos con la palabra apocalipsis, ¿no? Y dejar esos conceptos tan mal explicados de lo apocalíptico para recordar que el apocalipsis es la revelación que nos da tranquilidad, que nos da seguridad. Y la verdad es que a mí me ha resultado especialmente enternecedor repasar algunos de los detalles de la lección de esta semana y, respirar. Ya queda menos para la siega y ya queda menos para que venga a recogernos nuestro hermano mayor. Y la verdad es que es una delicia poder repasarlo. Richard, ¿qué nos cuentas?
Pues yo me quedo con esta idea última de Esther. Para muchos Apocalipsis es crisis, conflicto, tiempo de angustia, guerras. Para mí es el versículo de hoy. Entonces vi una nube blanca y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Eso es Apocalipsis, es la venida de mi Señor, es el fin de todo este mundo, el fin de la desgracia, porque a veces pensamos en, es que Apocalipsis es desgracia la tenemos ya aquí. Si alguien no lo tiene claro, que enchufe el telediario, que lo va a ver gráficamente. Apocalipsis es el fin de la desgracia, es la venida de nuestro Señor. Entonces, para mí eso es Apocalipsis. Y la lección de hoy, para mí es una lección llena de esperanza y llena de cosas muy buenas, de muchos detallitos de esos que calman mi vida, que dice, puedo estar tranquilo porque quien viene es quien me ama. Y es tan importante esto que estamos comentando, que evidentemente... yo le diría a mi amigo Mark Finley, que es el que hace la escuela sabática, que está muy bien, hay que decidirse, momento de decisión, tus decisiones, pero yo no creo que sea eso el principal mensaje de este capítulo 14 de Apocalipsis, que como estáis comentando, es un mensaje el que hace el apóstol, yo creo, sobre todo de ánimo, de esperanza, de tranquilidad. Cuando más que de miedo, más que de que te pierdes, cuidado, decídete, que es lo que yo estoy viendo un poco, o por lo menos lo que a mí me ha llegado. A lo mejor es una cuestión mía y me gustaría que vosotros me pusierais vuestro punto de vista, pero decídete, cuidado, ¿sabes? Ese darte por detrás en la espalda, decídete, darte en el hombro, oye, cuidado, está bien la advertencia, pero sobre todo, yo lo que veo aquí en el Apocalipsis es felices porque Dios está al control. Es que, ¿de qué te tienes que preocupar? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de Apocalipsis, muchas veces empezamos a hablar bestias para arriba, cuernos para abajo, ángeles que salen, ángeles que entran. Es que no hablamos, yo creo que nos perdemos en eso, cuando entramos, y lo que hay que decir es lo que estamos comentando. Qué bueno es nuestro Dios, que lo ha previsto todo y que nos está dando algunas vislumbres de cómo será el fin. Yo no lo he visto como tú, ¿eh? ¿No? Dímelo. No, yo lo he visto más como un no dejes para mañana lo que debes de hacer hoy. No es una cuestión de... esto es como... Con los es que a mí me gusta dejar cosas para mañana, será por eso. Los que tenemos pareja, ¿verdad? Vale. A mí no se me ocurriría decir, bueno, cuando llegue el momento de crisis, entonces le empiezo a decir a mi mujer que la quiero y entonces salgo a pasear con ella. No, tú necesitas hacer eso ahora que no hay crisis, para que cuando haya crisis lo tengas todo suficientemente claro y relajado como para decir, quiero estar a tu lado. ¿Vale? Entonces, con Jesús nos pasa igual. ¿Cuándo necesitamos tener relación con Jesús? Ahora, ya. Ahora. O sea, no es una cuestión de si no la tienes te pierdes. No. Es una cuestión de necesitas tenerlo ahora porque cuando vengan los problemas necesitas esa relación tenerla suficientemente clara, firme y segura como para que no haya nada que te haga temblar. Pero Richard, hay que alejar de todo eso, que tienes toda la razón, pero hay que alejar el hecho de decir, quieres a tu mujer, dile que la quieres, pero no por miedo a perderla. Es decir, no tiene que estar el miedo a... Si no se lo dices, tu mujer va a mirar a otro. Si no se lo dice... tal. Entonces, es que no encontré el miedo aquí. Ay, pues yo a veces en Apocalipsis sí encuentro un poco a veces el tufillo, un poco de me gusta mucho que hace se nos va a Daniel, se nos va a Mateo, y me gusta mucho que coja diferentes patas el autor para darnos esa visión del fin de los tiempos, porque en Mateo, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes... o la parábola de los talentos, que va después de que a Jesús le pregunten ¿y cómo va a ser el fin? Que relata Mateo en el capítulo 24, son parábolas de urgencia, son parábolas para activarte, son parábolas para tomar conciencia, pero no son parábolas para que uno tenga miedo al futuro, ¿no? Pues alguien podría decir, el que guardó el talento en la tierra es que tenía miedo del Señor, ¿no? El miedo no funciona y con Dios no funciona. ¿Os acordáis el texto este de que el temor echa miedo, el temor echa fuera el amor echa fuera miedo, el temor. El miedo, sí. Con Dios no hay que tener miedo, pero sí que es cierto que hay que tener una relación permanente y constante, continua con Jesús para llegar a algo, porque si no
si creemos, bueno, aplazo las decisiones y cuando llegue la crisis... Ya si acaso mañana, ¿no? Yo os digo, tenía un amigo en la iglesia que con la cuestión del sábado, él cuando entraba en un trabajo decía, yo no le digo nada al jefe, entonces yo empiezo a trabajar el sábado y cuando vea que soy un buen trabajador, entonces le digo que para mí los sábados son especiales y no trabajo. ¿Sabéis cuántas veces dejo de trabajar el sábado? Seguramente ninguna, nunca, ¿no? Nunca, porque cuando tú empiezas a trabajar en sábado, ¿cómo luego tú le dices al jefe, el sábado es tan especial para mí, es un día santo en el que yo no trabajo? Es que te falta tu propio valor. Es verdad que lo quieres hacer, pero no has tomado la decisión en el momento oportuno, que es cuando te ha venido el momento débil, a la primera has dicho, no, yo me decanto del lado de Jesús. Habrá mucha gente que se pierda, que le gustaría no perderse, pero que han decidido que no toman partido por Jesús. Entonces, no es una cuestión de tener miedo, es una cuestión de que las decisiones hay que tomarlas ya y ahora. Y que no se pueden aplazar las decisiones importantes de tu vida. O sea, si tú ves a alguien ahogándose en el río, a ti no se te ocurre decir, bueno, tarda en ahogarse como 5 minutos, todavía me puedo sentar aquí 2 minutos más, que estoy aquí tomando el solecito, ¿verdad? ¿Qué haces? Te lanzas al agua al instante. Pues ahora lo que estamos jugándonos es nuestra vida, nos estamos ahogando nosotros y tenemos que decidir ahora y ya agarrarnos a la mano que nos saca del ahogamiento, que es la mano de Jesús, en este preciso momento. Yo no puedo posponer y decir, bueno, como voy a vivir más o menos 30 años, pues venga, en los últimos 5 años me consagro entero a Jesús y hago todas las cosas bien. ¿Cuánto tienes de vida? Claro. El tema, claro, que las decisiones, es decir, nosotros estamos hablando aquí como de un antes y un después, pero estamos tomando decisiones continuamente. Es decir, es una decisión que luego hay que mantener y a lo largo de tu vida vas haciendo decisiones y hay que seguir manteniendo esto. No es de un día para otro, evidentemente, y es un proceso y vivimos por un proceso, eso por una parte. 2, damos por sentado que vamos a vivir todo ese tiempo y a lo mejor mañana nos atropella una bicicleta y la decisión no estaba tomada y nos hemos quedado sin tomarla, ¿no? Y 3, efectivamente, ese sentido de urgencia, que no tiene nada que ver con el miedo, tiene que ver con justo lo que aludías también, Juanfra, de la parábola de las 10 vírgenes. El problema es que tenemos tanta confianza en que vamos a estar súper listos y dispuestos a tomar la decisión en el momento adecuado que nos echamos a dormir y nos pasamos la vida sesteando y luego, claro, cuando llega el momento de tomar la decisión, ¡ups! ¿Y el aceite dónde está? Y los conservantes, que nos decía antes Casildo, ¿dónde están? Porque los he dejado en la despensa y se me han estropeado también. De manera que, claro, al contrario, no, yo tampoco creo que sea una cuestión de miedo. Otra cosa es que haya muchos seres humanos a los que les encanta darle miedo a los demás y hayan predicado así, ¿no? Y hay un evangelio del miedo, un evangelio del arrepiéntete, que si no te vas a perder. Claro. Pero el tema va por otro lado, ¿eh? Va por un lado completamente distinto. Cuidado que te duermes, que te vuelves a dormir, que te vas a quedar dormido. ¿Qué le pasó a los discípulos? Estaban ahí al lado, el pobre Jesús, pasándolo fatal y ellos dormitando. Si es como estamos nosotros, durmiendo. Habitualmente, ¿eh? Claro que has citado... Por eso nos tiene que estar despertando. Esther, ahora que has citado las bicicletas y que dices que te atropella una bicicleta... Calla. Hace unos días he visto las estadísticas de los atropellos por patines. Y han aumentado año a año conforme van aumentando los patines. O sea, que ya en cualquier ciudad que tú ves pasar los patines alrededor, que sepamos que es un riesgo de que alguna de esas personas, por alguna imprudencia, pues nos lleve para adelante y eso de repente te tumba al suelo y te golpea la cabeza contra el suelo. Y el que no llevas casco eres tú, ¿no? Y sales mal parado. Lo que pasa, o cuestiones más tontas. O sea, yo conozco un amigo aquí cerca, iba en su moto, una moto grande... Iba sin casco, de esto hace ya algunos años, cuando por ciudad se podía ir sin casco. Y paró en el semáforo y como era una moto muy, muy alta, muy grande, perdió el equilibrio, cayó hacia un lado y se golpeó en el bordillo y se mató. O sea, no fue un accidente de tráfico, simplemente se cayó de la moto y era un crío de 20 y pocos años. ¿Con qué tiempo contamos, Juanfra? No sabemos. Esa es la clave. Tu momento de elección es hoy. Hoy te decides por Cristo porque hoy es cuando la invitación está, Jesús te llama a la puerta hoy. O sea, no es un llamado al miedo, yo lo entiendo, es un llamado a toma tu decisión hoy. Porque además a veces se nos olvida que cada decisión es un camino, esto es un camino. Y yo me encamino hacia la Nueva Jerusalén o me encamino hacia la ciudad de Satanás.
Pero como somos ese grupo, o queremos pertenecer a ese grupo que estando con Jesús se queda, cuando otros ya dicen, bueno, ya me ha contado, ya me ha dado el bocadillo de la... Como muchos iban a Jesús, o ya he visto el milagro en mi vida, el espectáculo, venga, ya se ha acabado, vámonos cada uno a la casa que tenemos cosas que hacer. Pero los que venimos aquí queremos ese plus, ese no me voy todavía, y se quedaban un grupito a Jesús diciendo, explícanos esto que ha pasado, me cuentas, yo quiero saber un poquito más. Jesús nos está dando más detalles de cómo van a ser los últimos tiempos, ¿no? Nos está diciendo, Dios nos habla, ¿no? Pero en los últimos días de la historia de la humanidad, dice el autor de la Escuela Sabática, ha enviado un mensaje especial al mundo y a su pueblo. Exacto, ¿podemos acceder a saber algún detalle más? Claro. ¿Podemos rascar un poco más para decir, bueno, y en el final de la historia, Señor, ¿por dónde va a echar esto, no? Quizá es que no haya... Y aquí es donde nos encontramos, ¿no? Todo este no haya texto. Muchas personas que tengan la percepción de que hay decisiones que pueden ser eternas. Esa es una de las cosas que debería de entrar en la ecuación. Pensamos que las decisiones son cosas algo como del día a día, pero hay decisiones que pueden condicionar estar o no en la eternidad, ¿no? Antes, cuando hablaba Casildo en el primer pensamiento de los conservantes, a mí me ha venido a la mente también, igual que el ser humano intenta a veces comprender cómo va a ser la crisis final, pues algunos de esos lo han entendido, sobre todo los más ricos. Pues dice, si puedo conservar lo que es antes, pues también me puedo conservar yo. Y han inventado la criogenización, que vale mucha pasta, y mucha gente pone mucho dinero porque ahora tiene una enfermedad que no soluciona la ciencia, y de aquí a 30 años que ya la ha solucionado, pues entonces me despiertas, me vuelves a la vida. O sea, es como enfoco yo la solución al problema que tengo. Entonces, ¿quiero congelarme como lo que es antes o quiero poner mi vida en las manos del Creador, que es como mejor va a estar asegurada, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Claro, cuando percibimos, como hemos hablado en este contexto tan bonito esta mañana, de lo que ha hecho el Creador, que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, pues entonces cuando respondes a esa llamada que Dios te hace, ¿no? Y dices, claro, que yo tengo una percepción aquí muy distorsionada por todas las cosas que recibo. Entonces el libro de Apocalipsis lo que intenta es revelar, por medio de Jesús, y por medio de su apóstol Juan, pues unas claves de cómo va a ser esos sucesos finales. Entonces, ahí va a estar predicándole esta buena noticia, este evangelio eterno, que no es más que que Dios, en medio de todo este contexto de conflicto, no había previsto todo. Ah, sí, para salvarte a ti. Ah, a mí, pues sí. Y entonces, pues debes de responder a ese amor con amor. Nada más. Y es un mensaje de esperanza para mí. Es esperanza continua, o sea, será predicado el Evangelio eterno a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el Evangelio eterno? La gente predica Apocalipsis y predica perdición, destrucción. Para quien no se haya enterado, estoy condenado, estoy perdido y mi sentencia es la muerte. El Evangelio que me trae Jesús es salvación. Porque sin Jesús no hace falta me prediquen en Apocalipsis la destrucción, si es que no tengo otro camino. Aunque cerraran la boca esos telepredicadores que se dedican a hablar de miedo, cuando uno va a la tumba, se acabó. La muerte es donde todo el mundo acaba. El Evangelio eterno es salvación. Es lo que Jesús ha venido a traer, ¿no? Y el Evangelio no es miedo, no es destrucción, es salvación. Es el amor de Dios por mí. Me gusta muchísimo. Esta escuela sabática nos menciona el Evangelio eterno y lo une con un tiempo en el cual será predicado el Evangelio y entonces vendrá el fin. Y nos menciona un texto en el cual Jesús dice el que es injusto siga siendo injusto y el que es justo siga siendo justo. Os hago una confesión particular. Durante mucho tiempo, cuando era jovencito en la iglesia, tenía mi miedo a ¿y si en el último momento? ¿Y si cometo un pecado y me pierdo? ¿Y si me sobrecogía el pensar de ese Dios que tanto nos habían enseñado? Ese Dios... Lo pasaste mal, ¿eh? Sí, es algo que... va en serio, ¿eh? No, yo también. Es algo que lo tengo... Yo tuve esa idea también, ese pensamiento alguna vez, ¿eh? También. Ese Dios que me equivoco otra vez. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Ese Dios que está esperando a que te equivocaste así, cierro el tiempo, te quedaste fuera... Claro. Hasta que encontré a mi Dios, este Dios de amor, claro. Este Dios que va a esperar una decisión final, en la cual quien quiere salvarse es porque quiere salvarse. Y quien quiere perderse es porque quiere perderse.
No es un acto puntual en el cual pues yo estaba caminando al lado tuyo y de pronto me he equivocado una vez y has dicho, aquí te queda fuera. Claro. No es ese Dios. Y me gusta ese mensaje de esperanza. O sea, se va a cerrar el tiempo. ¿Cuándo? Cuando haya una decisión final y definitiva por cada uno de nosotros. Cuando no hay nadie que se pudiera salvar, que se vaya a poder salvar. Porque para eso ha venido Jesús a salvarnos. En ese contexto, para meternos, mira, estamos dando un poco de vuelta, pero es importante de dejar algunas cosas claras, porque sobre todo en estos días donde la gente recuerda a ese Jesús martirizado, a ese Jesús crucificado, a ese Jesús muerto, a ese Jesús sufriente, el evangelista, cuando empieza a relatar el libro de Hechos, que es lo que pasa después de la estancia de Jesús, lo primero, no va a decir, a ver qué dijo Jesús y tal, ¿qué pongo yo por escrito? Dice el evangelista. Pues en Hechos capítulo 1 dice, varones de Galileo, porque está relatando la ascensión de Jesús. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Vendrá, como le habéis visto ir hacia arriba. Es lo primero. O sea, si tienes alguna duda, para no perderte, si estamos hablando de relaciones, si estamos hablando de doctrinas, si estamos hablando lo que tú quieras, pero lo primero es que este mismo Jesús, y esto es muy interesante, porque muchos podrían decir, bueno, ¿con qué Jesús nos vamos a encontrar, no? Un Jesús diferente, angelical, espiritual. Hay muchos tipos de cristianos que piensan que Jesús, no sé, tiene una naturaleza y el Jesús que estuvo aquí es diferente y Lucas es que no se pierde en detalle, dice, este mismo Jesús, el que estuvo en medio de vosotros. El Hijo del Hombre. El que estuvo aquí. Ese que podíais tocar, que os podíais meter con él, que le empujabais, que le tirabais del manto, que le pedíais, que le rogabais, que le chillabais, que le tirasteis piedras, todo ese mismo Jesús, ese es el que vais a ver volver. Y a partir de ahí podríamos discutir aquí, ¿y cómo? ¿Cómo vas a volver? ¿Cómo tal? Y sin embargo, es el mismo Jesús, pero es totalmente diferente. Porque Lucas, es verdad, el mensaje es este mismo Jesús. Juan vio ascender a Jesús, pero cuando se le muestra la visión, no sé si habéis caído, dice alguien semejante al Hijo del Hombre. O sea, sí, no lo reconoció. Es tan majestuoso como viene Jesús, su gloria es tan espectacular que dice alguien semejante. O sea, es que no soy capaz ni de reconocerle en la foto, porque es que es impresionante la forma como viene. Sé que es él, lo tengo claro, pero es mucho más de lo que yo esperaba. Y eso es lo que nos espera. O sea, a mí se me ilumina la cara, se me llena la sonrisa, porque eso es lo que nos espera. Es la venida de nuestro Señor. No es el Jesús de Nazaret triste que ha muerto por mí. No. Viene el Creador del cielo con toda su gloria aquí a buscarnos, a redimirnos, a llevarnos, a decirnos, se acabó toda tu miseria. Hijo, has sido fiel en lo poco, ven aquí que te voy a llevar a lo mucho. En esto que vamos a ir dialogando y reflexionando en estas próximas semanas de lo que es todo esto, Apocalipsis contiene textos clave con respecto al mensaje del Señor para esta última etapa de la historia, ¿no? Y concretamente este capítulo 14 tiene aspectos muy interesantes con mensajes muy concretos y específicos que merece la pena un poco subrayar, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me quieres contar, no? Y esto realmente va para mí, va para Juanfra ahora en el 2023 o esto para quién va dirigido. Y es muy interesante. Lo que pasa es que te tengo que confesar que es fácil perderse, ¿eh? Con tanto simbolismo, que tal, que cojo, que no cojo, que un cordero, que tal, que el Hijo del Hombre. Vayamos un poquito a... Creo que la gente le va a pedir a Esther que comente, porque ¿qué te parece la idea que dice el ángel que Jesús venía con la corona de victorioso, Estefanos, ¿no? Una corona de gloria, con una hoz. Mete la hoz y ciega. Yo creo que la gente sabía lo que era eso, ¿no? En aquel tiempo sabía lo que era sembrar y lo que era segar, ¿no? Hombre, por una parte hay un aspecto muy enternecedor, que es lo del Hijo del Hombre, que lo destacaba también la Escuela Sabática Like, ¿no? Y lo hilo ahora con esto. Porque ese Hijo del Hombre es aquel que es semejante también y lo fue a nosotros. Es decir, es el Jesús humano, mi hermano mayor. Por eso yo utilizaba antes esa expresión, ¿no? Mi hermano mayor. El que se hizo carne por mí también y siento ese Jesús cercano, Hijo del Hombre, pero que evidentemente ya está en gloria y viene con su super corona, esa corona de gloria maravillosa, en contraste con la corona de la cruz, ¿verdad?
El tema de la siega es fantástico, porque es verdad, y agradezco volver otra vez sobre temas que ya suponíamos que ya no sabemos un poco, es verdad que yo me había despistado del tema de la doble siega, ¿de acuerdo? Esto de traer la hoz puesta y de que el campo esté listo para la siega significa unas cuantas cosas muy interesantes, ¿no? Lo dice, y lo dijo de una forma muy curiosa también la Escuela Sabática Light, ¿no? Tus hijos están listos ya para recibirte, estamos listos. Pero estamos listos todos. Hay una doble siega. Y es muy bonita la idea de que esa hoz que sirve para segar y sirve para recoger los frutos es también un símbolo del juicio, ¿no? Del juicio celestial. Es una idea muy curiosa, porque eso convierte a la idea de juicio, una vez más, en algo súper positivo, ¿eh? No sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas de que algunas cosas sean segadas ya de una vez. No, hay mucho mal que segar, hay mucho mal que terminar. Hay un lagar, ese lagar de la ira de Dios, ¿verdad? Que sí, alguien hablaba esta semana de uvas sangrientas, que es una idea así como muy desagradable, ¿no? Pero bueno, las uvas son ricas, dan un mosto muy rico. Entonces me quedo un poco con una idea algo diferente, ¿no? Con menos sangre quizá, pero sí con ese color, ¿no? De lo que supone la limpieza, la siega, el se acabó. Es una especie de curioso basurero, ¿no? En el que va a ir toda la basura, que necesita ser segada también. A mí me ha dado mucha calma la idea de la siega, ¿verdad? A veces hablamos otra vez del juicio como algo negativo, como algo que asusta, como algo que da miedo. ¡Ah, el juicio se acerca! A mí cada vez me resulta más tranquilizadora la idea de juicio. Y esa hoz, que es una hoz maravillosa, es una hoz que recoge un montón de gavillas preciosas, doradas como la corona, ¿no? Que es una idea muy bonita, también es una cosecha súper luminosa. Pero también es una hoz, hay varias hoces, ¿no? Que van a ir recogiendo aquello que necesita ser segado, por fin, para que esto quede limpio, ¿no? A mí me resulta, no sé a vosotros, una idea realmente tranquilizadora, muy tranquilizadora. Fijaos en esta el campo está declaración. listo para la siega y yo me pregunto si yo estoy lista ya para esa siega. Por supuesto, todos los días, mediante nuestras decisiones, incluso en las cosas pequeñas, estamos decidiendo a favor o en contra de Jesús. Es poco probable que alguien que constantemente toma decisiones equivocadas en su vida ahora, de repente, en la crisis final, se incline por el bando, esto no me gusta mucho, por el bando de Jesús, aunque es el bando ganador. Especialmente cuando la fuerza de todo el mundo impío está en su contra. Ahora, hoy y todos los días debemos decidir ser fieles a Cristo y sus mandamientos. Es que Jesús nos pide eso, no vamos a estar esperando que Él nos cambie en el momento en que Él venga, y mientras vamos a estar haciendo la puñeta a otras personas que nos rodean y causando heridas, ¿no? Ay, Señor, es que esto no lo puedo evitar, y venga, malos tratos o lo que sea que tú hagas, o eres un mal pagador a tus trabajadores, o saca lo que quieras o las conclusiones de lo que tú estés viviendo, ¿no? Así que las parábolas que contaba Jesús son todas muy bonitas. Siempre pagaba cada uno lo justo, lo acordado, a su tiempo. La Escritura lo dice, paga cada día. Es que son pequeñas decisiones de la vida diaria que nos hacen hacer la vida armoniosa y feliz para nosotros y para los que nos rodean. Si no tenemos en cuenta que esas pequeñas decisiones forman parte de la decisión eterna de estar en el lado de Jesús, pues obviamente luego pues nos será muy fácil irnos al lado equivocado, que es que hay una corriente del mal que arrastra a muchísimas personas a ser colaboradores. Recordad que dice Pablo que no solamente tienes que hacer las cosas mal, sino tienes que callar cuando veas que las cosas se hacen mal. Entonces, cuidado, no podemos estar ahí. Es que en realidad no hay pequeñas decisiones. A veces lo hablamos así, ¿verdad? Pero no existen pequeñas decisiones. Aquí uno decide o estar con Cristo o estar en contra de Cristo. Entonces, cada paso que damos, tomamos una decisión. Pero no una pequeña decisión, sino una decisión definitiva. O me enfrento a Cristo y voy a hacer mi voluntad en contra de lo que Él me pide, o acepto tu voluntad y lo cumplo. Y eso lo hago en cada paso de mi vida. A veces hablamos de eso, de pequeñas decisiones, pensando en que un día va a llegar un hecho espectacular en el cual nos tengamos que decidir hacia un lado o hacia el otro, y nuestra mente se va orientando hacia el camino que yo quiero andar. Entonces yo voy caminando
y si voy caminando hacia el lado incorrecto, difícilmente voy a decidir dar marcha atrás. Cada paso que yo doy, cada decisión que yo tomo, es una decisión definitiva por la eternidad. Jesús no dio pequeñas decisiones por nosotros. Cada paso que dio, desde que era joven hasta que le llevaron en la cruz, era una decisión definitiva de amor por nosotros. Entonces, sigamos su ejemplo. No hay decisiones pequeñas. O sea, yo no digo, bueno, como esto es una cosa pequeña, esta me puedo saltar, puedo hacer lo contrario a la voluntad de Dios, porque es una cosa así sin importancia. Ya, ¿verdad? A que cuando razonamos las cosas, a que eso no suena bien, ¿verdad? Esto, decido ir en contra de Dios, pero es poca cosa, ¿no? No. Entonces, eso es un lenguaje que a veces utilizamos nosotros, esto de las pequeñas decisiones. No hay decisiones pequeñas. Cuando yo soy consciente voluntariamente de que voy en contra de la voluntad de Dios y tomo la decisión, aunque sea por algo que no es teóricamente muy importante, estoy voluntariamente yendo en contra de Dios, y es una gran decisión que estoy tomando en mi vida. Así que seamos conscientes de que cada paso son grandes decisiones que tomo, no definitivas, menos mal. O sea, yo puedo equivocarme. Pedro se equivocó, todos los apóstoles se equivocaron, todos los personajes de la Biblia se equivocaron. Las decisiones no son definitivas, puedo echar marcha atrás, pero en cada decisión voy tomando caminos erróneos, o a veces es la decisión la que me hace volver otra vez al camino acertado. Y por cierto, también en esa línea, Jesús no me obliga a decidir nada. Es decir, la decisión es algo que tiene que ver con mi libre albedrío. Esta semana leía a alguien que escribía algo que sonaba a algo así como una salvación generalizada, ¿no? Una especie de cosecha general en la que, pues efectivamente, prácticamente todo el mundo se salvaría, o la idea es que todo el mundo se salve. Sin embargo, Apocalipsis no dice esto. Dice que va a haber dos cosechas, ¿verdad? Y todavía hay gente que sigue con la lectura esta del amor mal traducido, una especie de amor global, cósmico, que más o menos obligaría a todo el mundo a salvarse, ¿no? Algo así. Es decir, cuidado con esto también, porque hay doctrinas un poco extrañas que también van por otra línea, ¿no? Y que no tiene nada que ver con lo que Apocalipsis dice. Habla claramente de dos cosechas, de decisiones, y de un bando y otro. No dice otra cosa, ¿verdad? Es un mensaje bonito, pero no es bíblico. Claro, efectivamente. Hay un versículo que a mí me gusta mucho. En este sentido, Jesús, cuando dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién lo dice? Jesús. Que dice que no por decir Señor, Señor, uno va al reino de los cielos. Si todo el mundo se salvara, si todos entran ahí a saco, porque Dios nos quiere tanto que nos mete a todos ahí a saco, Jesús nos habría mentido. Jesús no miente, Jesús vino a salvarnos, Jesús no da falsas esperanzas. Jesús, si su plan hubiese sido salvo a todo el mundo, no nos hubiese dicho cuidado con no tener esa relación constante con Dios, con no practicar el amor de verdad, porque no entrarás en el reino de los cielos. Nos habría contado otra cosa. Él nos lo ha advertido. Y esa que dice, ¿por qué me decís Señor y no haces lo que yo digo? Claro, si está lleno. Entonces, yo puedo inventarme, antes hablábamos de las doctrinas de hombres, yo puedo meter todo lo que quiera ahí y hacer una doctrina de hombre, y además que suene bien y bonita, ¿vale? Pero no dejará de ser eso. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Perdona, Juanfran. ¿Para qué vino? He venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Es que, claro, pregúntate por qué vino Jesús. Y hay un texto que dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Verdad? ¿Habéis leído ese texto? No dice en sus pecados. Exacto. No es yo sigo pecando y Jesús me salva porque me quiere salvar y a la fuerza me salva. No, el texto no dice que me salva en mis pecados, dice que me salva de mis pecados. Él ha pagado el precio. Cuando yo acepto esa muerte, me salva de mis pecados, pero no me salva en mis pecados. El resto, doctrinas de hombres, que suenan muy bien, que son estupendas, pero el camino, ya sabemos dónde llega, el camino es que llevan a la perdición. La que vale es la que Jesús nos ha mostrado. Seamos sabios, aceptemos lo que Él nos ha puesto, porque solo hay un camino. Jesús solo mostró un camino de salvación. Recorrió la cruz para marcarnos por dónde tenemos que ir. Entonces, seamos sabios, no confiemos en aquellos
que no han hecho nada por nosotros, que no han dado su vida por nosotros, y confiemos en nuestro Creador, que Él sí que lo hizo. Escuchemos lo que la Biblia dice y no lo pongamos en duda. Escuchando lo que la Biblia dice, como hay un tipo de cristiano que como parece que esto no va con él, diciendo, yo tengo a Jesús en mi vida y lo más importante para mí es mi Jesús, y hablan mucho de Jesús para mí y Jesús y lo que hace Jesús en mi vida, pero Jesús quiere que no pierdas tampoco el panorama general, ¿no? Y el panorama general es esto, es decir, coge la cámara y la vas alejando de ti y ves el marco general, la película un poquito más completa. Aquí hay una advertencia con ángeles mandando un mensaje, mandando varios mensajes en este libro, en este capítulo de Apocalipsis, donde se nos está diciendo, oye, que para este final de los tiempos resulta que teme a Dios y darle alabanza. Dice, vi volar un ángel, llegó la hora del que ha de juzgar. Esto del juicio también es muy interesante, porque claro, si hay un juicio hay también una toma de decisión. Es que hablamos de la toma de decisión nuestra, pero este capítulo, quien está realmente tomando decisiones es Dios. Dios toma la decisión de ponerse en lo alto de un monte, en llevar la corona, en coger la hoz, porque ¿quién ciega? ¿Nosotros? No. Nosotros no cegamos. ¿Quién toma la decisión de ha llegado el momento final de la historia? La mayor decisión es la que toma Jesús, de decir, ya se ha cumplido. Ha llegado el momento. Cuando uno ve un campo, da mucho gusto verlo en primavera, ¿no? Cuando florece. Incluso hay campos bonitos en invierno, ¿no? Donde están los árboles sin hojas y hay qué paisaje más bonito, nevado, tal. Pero uno se le enciende la mirada cuando ve los árboles encendidos de flores, y ya en el verano incluso con la fruta. Pero ya cuando llega el final del verano y ya uno dice, ahora es tiempo, ¿no? Se ha cumplido, ¿no? Cosecha. Se ha cumplido, ¿no? La fiesta, sí. Esto hay que recogerlo, ¿no? Lo que hay aquí hay que recogerlo, ¿no? Que si no se cae al suelo. Jesús toma la decisión de decir, ahora, y esos ángeles dicen, venga, equipo, vamos, y empiezan a salir del templo del santuario celestial, y empieza uno a decir, por aquí, tú te ocupas de esto, tú te ocupas de esto. Monta su cuadrilla, Jesús, y dice, ahora ha llegado el momento. En ese hay 3 ángeles específicos con 3 mensajes importantes previos. Es lo que me gusta, porque hablamos de la recogida, pero esto es previo. Claro. O podríamos decir que ya ha empezado casi la preparación de la cosecha. En eso están los 3 ángeles aquí diciendo, temed a Dios, que está el juicio, que ya viene la cuadrilla, ¿no? Bueno, claro. Y hay una Babilonia, hay una bestia, hay un poder, hay una fuerza dominante, ya podríamos ser perseguidor, intolerante, malvado. Cuidado, no te despistes, ¿no? Que hay marcas por ahí que te van a poner en la frente y van a hacer que estés despistado. Eso entramos la semana que viene, claro. Me parece, Y lo veremos, sí. Y en ese sentido, ¿no? Así que esto es una buena noticia. Es una buena noticia. Una buena advertencia, porque se mete la hoz cuando el grano está maduro y cuando la uva está madura. Todo ha madurado ya. Cada uno va a tener un destino distinto. Es lo que decía yo antes, nadie se va a perder queriéndose salvar. Si tú has decidido ser trigo, no eres uva. Si has sido uva, vas a ir al lagar a ser pisada. A mí eso me da mucha tranquilidad. El hecho de esto no es un momento puntual que te pillan por sorpresa, que oye, que yo no. No, ha sido la decisión definitiva de tu vida. Entonces, sabiendo que Dios es justo, a mí me da mucha tranquilidad el saber de, sea que alguien se pierda o se salve, es porque es lo que ha decidido. Y no va a ser un error. Hoy en día los juicios están llenos de errores. En ese juicio que está viendo en el cielo, no hay errores. Esa sentencia, además, no se puede recurrir. Es una sentencia inapelable, ¿no? No hay apelación posible. Y recordad que existe una figura que es el recurso de amparo. Pues no hay recurso de amparo tampoco. O sea, que la decisión que tomes hoy en seguir o no a Dios, en creer al Evangelio, como decía Jesús, va a ser la que va a determinar el lado en el que vamos a estar, ¿no? Parece que está... Estamos ya con un ojo puesto ya casi en la capilla, pero yo creo que Juan Luis ahí nos está seguro que nos dirá, no sé si ahora habrá todavía algún Bueno, pues momento. Apocalipsis 22 dice 3 veces, vengo pronto. Nos hace señales de humo, Juan Luis.
Es que no sé si hay historia de los niños. Claro, estamos un poquito ahí mirando con un ojo puesto aquí y otro ojo puesto. Ya sabéis que estamos en directo y eso nos obliga un poco a tener buenos reflejos. Pero como vamos a tener tiempo, fijaos que estamos dilatando todo esto porque imaginamos que durante el trimestre vamos a tener varias semanas donde todo esto lo podamos ir metiéndole más diente, ¿no? Más, es muy interesante lo que tú dices, ¿no? Porque Apocalipsis al final dice que vengo ya, que vengo ya. La parusía, la venida, algo que estaba en la creencia de los cristianos como yo, de otras confesiones, no estaba muy claro. A ver, déjame que os diga una maldad, y es que cuando dice, podemos estar de acuerdo, la cosecha está madura, ¿no? Y yo estaba ayer diciendo, pues es que yo no voy a madurar jamás aquí en este mundo, ¿no? No sé vosotros decir. Pensamos lo mismo. Claro, en el sentido de, yo voy a estar maduro, voy a estar preparado para encontrarme con el Señor, porque lo hemos dicho aquí hace un ratito, todas las muchachas se durmieron. ¿Quién pudo decir esta se ha preparado convenientemente? Evidentemente hay algo que sí, ¿no? Pues fíjate que 5 estaban maduras y 5 preparadas. Y 5, claro. ¿Qué es maduro? Exactamente. Esa es la pregunta. ¿no? ¿Qué será maduro? Claro, Oye, curiosamente la lección nos pregunta en algún momento determinado, curioso, si estamos en disposición de discernir el bien del mal, por ejemplo. Es decir, claro, ¿qué significa estar despierto? ¿Qué significa estar alerta? ¿Qué significa, pues estar pendiente de lo que pueda ocurrir? ¿Cuál es el llamado de urgencia? A lo mejor tendríamos que poder traducir eso de una forma un poquito más orgánica, ¿no? A lo mejor depende, claro. Si yo estoy más cerca de Dios, si yo intento acercarme a Dios, si estoy en oración, si estoy leyendo la Biblia, si estoy intentando conocerle un poco más, tendré más claro, podré discernir, ¿no? Por dónde voy, tendré una pequeña idea de cómo va la cosa. Ya sé que soy injusta y pecadora. Es decir, madura, creo que no vamos a estar hasta que Él nos recoja, ¿no? Nos cogerá, pues en la mejor forma posible, dentro de mi condición de pecadora en este momento, pero algo podré hacer, ¿no? Podría irme trabajando esto del discernimiento, esto de la conexión con Dios, esto de la conexión con los hermanos, algo podré ir haciendo, ¿no? Es que hay un énfasis, perdonad, en ese evangelio eterno que es el énfasis de la justicia de Dios en favor de cada creyente. Eso es muy importante. Eso es lo que me da paz. El juicio fue dado en favor de los santos. Los libros se abren porque hay un testimonio de vida de cada uno de los santos y de los que han elegido no seguir al Cordero, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a vencer por medio de la sangre del Cordero. Es algo que ha sido hecho en favor nuestro. Claro. Y no tenemos que aspirar a ser impolutos, que a veces, claro. Quiero decir, sí que tenemos que aspirar a ser impolutos, pero no vamos a llegar a ser impolutos, porque quien nos transforma es Jesús. A veces decimos, ¿cuándo voy a ser maduro? Cuando sea totalmente, irreprochable. Cuando tú te sientas que ya eres irreprochable, que eres perfecto, que no hay nada en ti que sea malo, ten cuidado que te has ido hacia el lado de las uvas, ¿vale? Porque entonces ya no necesitas a Jesús. Siempre vamos a ver nuestra debilidad, porque cuanto más nos miremos ante Jesús, la diferencia entre él y yo es tantísima que siempre me voy a ver incapaz, me voy a ver imperfecto, me voy a ver... a veces ese tema de la perfección, de la madurez, se nos va. ¿Vale? Y lo que Dios pide de mí es, hay una traducción de ese perfecto por un completo. Lo que Dios espera de mí es que sea completo, que mi decisión, mi corazón sea completo para Él. Entonces, cuando yo soy perfecto, cuando soy completo, en cada paso pequeño, en cada decisión continua. Lo ha dicho Juanfran antes, cuando tú ves esos campos, primero sí que tenemos historia de los niños, grano, luego espiga, claro. Primero luego hierba y luego grano. Cada proceso es hermoso. Claro. Fue perfecto Pedro, fue perfecto cuando se puso en manos de Jesús, cuando Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, y aún así todavía tenía un camino hacia la perfección, pero en cuanto estamos agarrados, y estamos haciendo aquí toda la mañana, seguimos agarrados a Jesús, estamos en ese camino, porque Dios nos quiere en el camino, en el proceso. Pero cuando alguien puede decir que una fruta, uy, qué buena fruta madura, muchas veces nos engaña la vista. A veces compramos una buena fruta pensando que va a estar deliciosa y es pura apariencia, está insípida, le han puesto mucho brillo, mucho tal, y luego realmente no tiene. Y luego a lo mejor otra que está arañada, que está... está sabrosa, esa está sabrosa y rica. Le quitas, ¿no? Y dices, wow, qué buena, cómo la he disfrutado, ¿no?
Lo dicen los demás, no lo dice la propia fruta. Para empezar, muchas veces nosotros pensamos, cuidado con pensar que soy yo, es que mi madurez, no, es que yo estoy ya preparado. ¿Preparado para qué? Tú estás en proceso. Estás en proceso y además, cuidado, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, mírate los pies, no vaya a ser que estés más cerca de la caída, porque estás permanente con un zapato resbaladizo que de pie. Entonces, en ese sentido, claro que tenemos que estar despiertos. Y en eso va Apocalipsis, a decirnos, toma conciencia del momento. ¿Cuántas veces queremos tener esa capacidad para ver lo que está en juego en nuestra sociedad, poder leer, ¿no?, el partido, poder saber, como un buen entrenador, cuándo hacer, qué necesita el equipo, ¿no? Ahora un cambio, ahora necesita alguien más veloz, alguien necesita recomponer la parte como de has atrás, dicho antes, ¿no? hemos de alejar el zoom para ver todo el cuadro completo. Y eso es lo que nos ayuda Juan, el evangelista, nos quita a nosotros el foco, lo pone en el Cordero, lo pone en Dios y dice, mira un poquito la panorámica. Tú estás dentro de esa película, ya sea en un lado o en otro. Estamos dentro. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Búscate. ¿Dónde vas a estar? ¿Estás en el monte alabando cantando al Cordero, con ese cántico que Dios te va a poner? ¿O prefieres estar como esa uva que parece que está muy bien a los ojos, pero que realmente el ángel está diciendo, yo la sigo, está para ser pisada, agria? No. Fíjate, decías, ¿cuándo Pedro fue perfecto? Para mí, cuando lloró. Cuando lloró. Para mí, cuando lloró. Cuando reconoció... Y le quedaba, He traicionado a mi Señor me ama, soy indigno, pero a pesar de todo no hizo lo de Judas, no me quito la vida, sino continúo con el grupo aquí, porque no hay un sitio mejor donde pueda estar que a los pies de mi Jesús. O Zaqueo, a pesar de mi indignidad. Claro, ¿cuándo fue perfecto Zaqueo? ¿Cuándo fue perfecto María Magdalena? ¿Cuándo fue perfecto, no sé... Podemos poner ejemplos de la perfección es eso para mí, es cuando cumples lo que Dios desea en tu vida, y lo que Dios deseaba es que Pedro se arrepintiera de lo que había hecho y que sintiera la necesidad de Jesús, y cuando lloró amargamente cumplió lo que Dios esperaba de él, fue perfecto. Entonces, cuando yo soy perfecto es que tengo que serlo en cada instante de mi vida, porque tengo que caminar continuamente con Jesús, porque no sé cuándo acaba mi vida. Entonces, tengo que cumplir esa expectativa que Dios espera para mí. La expectativa que espera Dios para mí es que yo sienta necesidad de Él. Esa es la perfección. No es, bueno, he conseguido, ya, yo no peco, doy mis diezmos. ¿No suena eso a fariseo? Pues cuidado que por ahí no es el camino. Claro. Bueno, pues a ver qué os parece esto. Tenía un texto por aquí guardado. Es 3 frases. Nos queda una canción y queda la última idea que nos va a dar Esther, porque ya adelante. está ya. A ver qué os parece esto, quizá para resumir justo por esta línea. Dice el deseo de todas las gentes, página 500. El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Y un poquito más adelante dice, el Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero. Es su posesión comprada y anhela hacer a los hombres, o sea, a ti y a mí, libres, puros y santos. Aunque Satanás obra para impedir ese propósito por medio de la sangre derramada por el mundo, hay triunfos que han de lograrse y que reportarán gloria a Dios y al Cordero. Esto está hablándolo de ahora. Es decir, ¿es cierto que yo creo que el Evangelio tiene poder para cambiar mi vida? ¿Le puedo transmitir yo eso a otras personas? Si no, ¿qué tipo de mensaje podemos dar? ¿Podemos efectivamente llegar a ser completos hoy? Dice que sí. Podríamos hacerlo. Y eso va a ser testimonio también del Dios en el que creemos. Pues a lo mejor nos hace falta creernos un poco eso, ¿no? Y creernos que efectivamente hay poder suficiente para vivir una vida transformada ya hoy. Y por lo tanto irnos preparando poquito a poco, día a día, noche a noche, hasta la siega. Pues sí, bueno, terminamos la lección. Yo no sé si citar, porque hemos hablado de bueno y malo, ¿no? Pero Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, llega la hora en que los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron el bien saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron el mal saldrán para resurrección de condenación. Así que sí, realmente se puede vivir o haciendo el bien o haciendo el mal. La decisión yo creo que depende de cada uno de nosotros. Pues hemos terminado nuestro estudio esta semana, un estudio de esperanza. Amén. Esperanza en aquel
que nos puede dar vida a pesar de todo, esperanza en aquel que nos puede transformar, que nos puede cambiar y aquel que nos puede hacer aptos por sus méritos para estar con Él en el reino de los cielos. Vamos a concluir aquí. Conectamos con la capilla, están con una adoración musical y enseguida el sermón con nuestro pastor Manuel Murcia, que le tendremos aquí a la vuelta en la zona mixta en cuanto termine el sermón.